Estamos en la mesa de este jueves 17 de mayo de 2018. Estamos con Carlos Ramela, Oenir Sartú, Esteban Valenti, Hernán Bonilla. Las declaraciones del director nacional de policía, Mario Lallera, el sábado pasado en el diario El Observador, han sido el gran asunto de debate esta semana y siguen provocando repercusiones. Una de las más recientes corrió por cuenta del historiador Gerardo Caetano, ayer en Radio Uruguay. Para Caetano es plausible la hipótesis de que los dichos de Lallera sean en realidad un mensaje del gobierno, preámbulo del endurecimiento de modos de acción. Este reportaje, de inmediato uno dice, bueno, acá este hombre habló en representación de la policía, no habló como Lallera. Y es muy claro, de inmediato salieron a respaldar los sindicatos policiales, pero luego es de las críticas más duras que ha recibido el gobierno en muchísimo tiempo. Ustedes tienen sus propias interpretaciones. ¿Qué había detrás de esta salida pública de Lallera? Hernán quería arrancar con este asunto. Sí, creo que Oenir también lo había planteado. Bueno. Pero a mí Los dos con H. Yo lo planteo histórico. A mí lo primero es que me parece que tiene razón Caetano en que no parece razonable que el director nacional de policía haya salido a hacer esas declaraciones sin tener el respaldo de la autoridad política del ministro. El ministro está en Europa hace tiempo, como suele hacer, pero está paseando. Pero el subsecretario lo sabía y inmediatamente salió a respaldarlo. O sea que, no parece bastante razonable que haya estado acordado. Perdón, salió a respaldarlo después de haberse reunido con el presidente de la República. O sea, Jorge Vázquez se reunió con Tabaré Vázquez y después salió a respaldarlo, ¿no? Sí, pero a ver, yo no sé si Tabaré Vázquez sabía. Que Jorge Vázquez sabía, me caben muy pocas dudas. Entonces, creo que puede ser por el lado que dice Caetano, pero en todo caso lo que me parece que trasciende es esta molestia que tienen todos los actores en el tema seguridad, ¿no? Por un lado la policía, el Ministerio del Interior, por otro lado el Poder Judicial y todo el cambio del código, por el otro los parlamentarios, que son los que hacen las leyes, que viven pasándose la culpa uno a otro de quién es la culpa de que aumenta la delincuencia, aumentaron los asesinatos. O sea, hay una situación que se está yendo de madre, que es evidente, con las estadísticas son claros y lo que vivimos cotidianamente es elocuente sobre que la situación de inseguridad está empeorando y que el pase de facturas de Lallera, que además era al BPS, al MIDES, etcétera, es que se les cayó la estantería y que no están sabiendo cómo responder ante un fallo generalizado. Lo decía el doctor Sanguinetti, hay una especie de falla del Estado fenomenal, de falla las políticas sociales, falla las políticas educativas donde tenemos malos resultados, falla las políticas de contención. Entonces, al final hay, por algún lado, creo que lo de Lallera es una eclosión, es por donde supuró un problema gigantesco que tiene la sociedad uruguaya que nos tiene a todos tremendamente preocupados. ¿Y entonces qué había detrás? Una movida política. Hernán habló, ahora Oenir. Sí, yo también creo que esto es un mensaje. A veces es difícil saber la finalidad de estas cosas, ¿no? Si es simplemente cumplir con marcar a veces simplemente es decir, bueno, que alguien diga algo distinto y entonces se genera polémica dentro del propio partido de gobierno y no quedamos tan... de alguna manera se le ocupa espacio a la oposición, ¿no? Si la crítica viene de adentro, es un viejo tema peronista, ¿no? Es un poco peculiar la forma de hacerlo a través del jefe de policía, del director nacional de policía, pero bueno. Es un poco peculiar quién habla y el momento en que habla, porque habla 2 semanas después, 10 días después de una interpelación, una nueva interpelación al ministro Bonomi, ¿no? Claro. Ahora, yo tengo la impresión de que acá el Frente tiene un problema serio, el Frente Amplio del Gobierno tiene un problema serio, que es que falta 1 año y medio para las elecciones. La situación, la sensación de la opinión pública con respecto a la inseguridad es tremenda, y tiene que hacer algo para no sufrir el costo político de seguir 1 año y medio en la parálisis. Lo que se puede hacer en esos casos es un gesto vacío,
cuál podría ser esto, es decir, hacer esta declaración, y después en realidad todo sigue igual, o este mensaje anuncia cambios que pueden ser en la gestión policial, o, porque hay las dos insinuaciones hay, o en la parte de políticas sociales. Digo, a mí me hace mucha gracia que para decirlo esquemáticamente, la oposición acá siempre dice renunciá a Bonomi, saquen a Bonomi. ¿Y qué pasa con Marina Arismendi? Es decir, el origen de todo este problema es un mal encare de las políticas. Marina Arismendi y otras personas, simbolizo porque es la ministra del Mides, pero acá hay un problema de políticas sociales y de políticas educativas que son la causa de esto. Hace más de 10 años que esto era evidente que iba a pasar, y es más, si dentro de 5 años más esto va a ser terrible. O sea, lo que dice la Yera es verdad. No lo queremos ver porque es más fácil. La oposición le ataca siempre la gestión policial y nunca se ha ocupado a fondo del tema de las políticas sociales y educativas, que es donde está la madre del borrego. Con 70% de deserción en el sistema educativo es imposible evitar que la delincuencia crezca, que el narcotráfico se apodere de los barrios. ¿Por qué? Porque tiene un ejército de reserva insuperable. En síntesis es eso. Yo me pregunto si esto va a simbolizar la continuidad, es decir, es un gesto para llenar el ojo, si va a significar cambios en las políticas policiales, o si, que es lo que debería realmente ocurrir, si va a significar cambios en las políticas sociales. Bueno, hoy en Búsqueda, el presidente Tabaré Vázquez fue consultado, da algunas pistas. Bueno, adelanta algo. ¿Cómo leíste tú esas declaraciones, yo creo que la respuesta no demoró 24 horas a las declaraciones de Caetano y yo digo a una andanada de reacciones políticas de diferente tono que generó las declaraciones de la Yera. Hace mucho tiempo que el tema de la seguridad no emergía con fuerza, no por un hecho, sino por una declaración. ¿Qué dice? Vázquez dice que no le teme ser firme al combatir la inseguridad y anuncia que habrá novedades. Y en el texto aparece la idea de una cosa mucho más firme, mucho más dura contra el delito. Por lo tanto, si lo calcularon milimétricamente o no, yo no voy a especular, pero que es notorio que hay una relación. Y si la reacción a las declaraciones de la Yera son una reacción del gobierno desde el punto de vista de un conjunto de medidas, por ejemplo, reformar el Código de Proceso Penal recientemente aprobado para hacerlo más preciso, por ejemplo, una orden de parte de la Fiscalía General para la Policía para hacer más claras las indicaciones operativas, por ejemplo, otra cantidad de cosas de parte del Ministerio. Por ejemplo, el manejo del tema de la inteligencia, no de la inteligencia policial, porque siempre, como hay un nombre que coincide, la inteligencia institucional, la inteligencia del conjunto del país en torno a este tema, que es el principal desafío que tiene hoy el Uruguay. ¿Qué es la cosa que puede cambiar el país de manera negativa o de cualquier manera peor que esto? No hay. Tú decías 10 años, pero en realidad, proyectando lo que está pasando en 3 años, estamos en una situación insostenible. La gente va a salir a pedir que vengan los cascos azules uruguayos y de otros países. Entonces, yo creo que el tema de la Yera, lo que llama la atención es la ingenuidad, a veces el primitivismo de algunas fuerzas del Frente Amplio. Lo digo claramente, a mí me llamó la atención. Sí, reacciones básicas. Lo del Partido Comunista, salir a tomar posición porque el Mides está dirigido. No, eso no, yo no me pongo a especular. Lo que dijo el Partido Comunista y lo que dijo Casagrande y lo que dijeron unos cuantos, que en realidad tenía que renunciar por lo que había dicho, sin interrogarse si lo que había dicho alguien que hace 15 años que está al frente de la policía es verdad o no es verdad. Si es verdad o es mentira. Hay que renunciar porque le perjudica. Exactamente. Ahora, todo esto además tiene una componente muy importante. Entre ese proceso de políticas sociales, que efectivamente en el núcleo duro del delito, que es 70, 80 mil personas, 90 mil, pero con capacidad de ramificarse a otra zona de la sociedad, y este momento, para que estas políticas sociales hagan efecto en el delito, se necesitan varios años. No es que vos los aplicás. Entre ese periodo de varios años, si tú no aplicás correctivo, liderazgo policial,
y una cosa que está pasando. La línea de la ley está acá, está en una determinada. La policía llega a 20 metros y el delito entra de la línea de la ley 50 metros para adentro. Y está absolutamente demostrado en todos los países. Si vos la policía no la hacés llegar y le das la confianza y el liderazgo para llegar al borde de la ley, en ese espacio crece todo. ¿Qué crece? El delito organizado. Bueno, yo la verdad, si la Llera largó un mensaje de alguien o habló porque estaba harto y no toleraba más la situación, no lo tengo muy claro. Si fue un mensaje del gobierno, habría que decir de algunos del gobierno, no de todos, porque habló la Llera y, como siempre, el Partido Comunista, Casa Grande y otros más le cayeron con un palo. Ahora, pidió la renuncia. Sí, mensaje del gobierno o no, esto es lo que pone de manifiesto brutalmente es el enorme fracaso de estos 13 años de gobierno del Frente Amplio. Porque hay fracaso, como estamos diciendo, en materia de seguridad. O sea, medidas de tipo seguridad, que es la que ahora todos coincidimos que son las únicas que pueden ser efectivas en el corto plazo. Acá se pasó el tiempo y nadie se le ocurrió hacer cosas que aparentemente ahora se le ocurren. Esta ley, mejorando algunos aspectos del Código Penal nuevo y demás... Código proceso, ¿eh? O sea, el proceso no penal no es consecuente de la Llera, la mandaron el lunes o el martes al Parlamento, o sea, la tenían redactado. Pero es evidente que el gobierno durmió muchísimos años sin aceptar o sin tomar el camino de cosas que había que hacer. Es evidente. Pero también fracasó estrepitosamente en el otro frente, que es, como bien decía venir, el frente social y educativo. Es una paradoja, ¿no? Pero un gobierno que llegó para imponer definitivamente la justicia social entre los uruguayos generó el mayor número de excluidos de la historia. Y hoy esa causa de exclusión es el origen central de lo que estamos viviendo. O sea, Esteban, que no con la cabeza, pero es así. Es así, generó exclusión, pero porque nunca de otra tuvimos calidad y de otra cantidad. La calidad la discutimos después. Hoy hay gente que no forma parte del sistema, que está fuera. Como dijo Venir, con 70% de gente, de chicos que no terminan la educación, no hay solución posible. Y todo eso se logró con los gobiernos del Frente Amplio, mucho más que con los gobiernos anteriores y aún con la peor crisis del 2002. En este país, durante 12 años o 13 ya, el Frente hizo la plancha y aplicó políticas equivocadas. El Mides ha hecho un asistencialismo perverso, asiento calurosamente, temporal, que lo que debió ser temporal en el Mides se convirtió en permanente y generamos personas que no tienen ni siquiera voluntad de trabajo o ambición de trabajo y se han convertido en botines electorales. En materia educativa hemos llegado al fracaso total, le entregamos por el primer gobierno de Sanguinetti la enseñanza a los sindicatos y hoy los sindicatos hacen lo que quieren, pero la educación no mejora. Entonces, ahí están las causas profundas. Le entregamos por el primer gobierno de Sanguinetti la enseñanza. La ley de enseñanza. La ley de enseñanza. ¿De Sanguinetti? Perdón, de Vázquez. El primer gobierno de Vázquez, ahora, la ley de enseñanza. Está volviendo acá. Yo me di cuenta, pero bien que me mantuve callado. La ley de enseñanza del primer gobierno de Vázquez. Y ahí están las dos razones que bien han sido explicadas en esta mesa. Las causas profundas, que lamentablemente tardaremos muchos años en solucionarlas, y las causas inmediatas, que son quizás las que más le cuesta a uno analizar, porque son las que suponen más represión, más prisión, delitos más graves, pero que de alguna manera en el corto plazo son lo único que tenemos para parar un proceso que ya es insoportable. Ahora, después de 12 o 13 años de bonanza económica, reitero, de un gobierno que ha hecho de la justicia social una bandera, ¿por qué estamos en esta situación? Lo único que cabe decir es lo que la Llera insinúa, fracaso total. Yo quiero perdona, Hernandari. Dice Marrón del Estadio, ¿lo de la Llera no es la táctica del Tero o la del foquismo? ¿Simular un lío en un lugar para ocultar cuál es el verdadero problema? No sé, pero a mí... El Marrón es un viejo escucha y muy sagaz, así que debe tener algo, pero quedó ahí la pregunta.
No, parece que Vázquez, por lo que salió ayer en El País, y en búsqueda de que va a haber algún intento de legislación que le dé más garantías a las policías para actuar o algo de ese estilo, que puede venir por ahí. Ahora, si el actual gobierno ya no pudo cumplir ni siquiera los compromisos que asumió con todos los partidos cuando hubo el acuerdo de seguridad, porque el Frente Amplio en el Parlamento no le votó lo que el presidente acordó con los demás partidos. No, claro. Está ese antecedente, claro. Sí, el Parlamento no le vota el TLC con Chile, que es algo bastante inocuo para todo el mundo. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer ahora que se están acercando las elecciones y el presidente cada vez le van a dar menos pelota? ¿No? O sea, es como en tantos temas, me parece que el gobierno no quiera o no quiera, no va a terminar pudiendo hacer mucho. Yo quiero salir al cruce de una imagen que sistemáticamente se plantea, que es la de que las políticas, el cambio de las políticas sociales y educativas es a larguísimo plazo y mientras tanto hay que hacer algo. Bueno, no es tan así, no son cosas separadas. Porque a estas alturas, para lograr restablecer, por ejemplo, la obligatoriedad de la enseñanza, habría que usar recursos policiales. Es decir, volver a insertar en el sistema educativo implicaría proceder por la fuerza del Estado, porque hay lugares donde habría que ir y ver, bueno, qué chiquilines hay, qué están haciendo, cuándo están asistiendo, y aplicar sanciones penales a los adultos responsables de que esos chiquilines no asistan. Esas son las medidas no simpáticas a las que alude la Llera, las que están faltando. Claro, pero acá cuando se habla de soluciones soluciones de mano dura se piensa que es poner 17.000 vigilantes dando vueltas por las esquinas. Eso no evita el crimen organizado, o sea, no es haciendo patrullaje por la calle. No, parece claro que no es de eso que estaba hablando la Llera. No es la Llera, pero digo que en el imaginario la gente dice, bueno, hay que poner policía, hay que hacer vigilancia en la esquina. No, porque no te lo van. El verdadero delito no te lo hacen, no es el ratero que hay una estructura de delincuencia fuerte que no se combate con vigilancia. Yo me río. Hay barrios donde pusieron cámaras y entonces lo que hacen es romper los focos de luz para que las cámaras sean pero quería terminar esta idea. Entonces yo lo que digo es que si uno está pensando en soluciones a largo plazo, modifica la forma de actuar también de los procedimientos represivos. Es decir, si el objetivo es reinsertar en el sistema educativo, si el objetivo es hacer valer la responsabilidad de la patria potestad, bueno, en vez de poner policía a vigilar la esquina, lo que tenés que hacer es allanar los lugares. Y de repente, a la boca, a la que no la podés agarrar, porque en fin, no le podés demostrar, bueno, pero si tienen chiquilines que no están asistiendo al sistema, y los tienen, porque muchos de esos dealers son gurises que están fuera del sistema, bueno, podés actuar por otras razones. Entonces, no es esto de que, si sos un romántico que estás hablando de algo que se va a pasar va a tener efecto de 20 años. No. Lo que estamos diciendo, si realmente lo que queremos es modificar las políticas sociales, hay que usar la fuerza del Estado para fines distintos, que no es patrullar las esquinas para evitar, sin perjuicio de que eso haya que hacerlo, pero habría que orientar realmente una fuerza represiva con un sentido muy claro, y eso es lo que no se está Y tú decís que habría medidas de políticas sociales que producirían efectos relativamente pronto. Yo creo que algunos producirían efectos pronto porque permitirían meterse en núcleos sociales muy complicados, no para demostrar que venden droga, no, para demostrar que los chiquillos no van a la escuela o no van al liceo, o que hay abusos de X tipo. Yo comparto básicamente lo que dice Venir. Hay cosas que se pueden retroalimentar y que pueden provocar o producir, mejor dicho, impactos positivos más a la brevedad. Pero hago una precisión. La saturación, o sea, que haya muchos policías en la calle patrullando, que tú dijiste en un momento, eso no es una forma de arreglar el problema. Si uno escucha a Giuliani con su revolución en Nueva York, que cambió la situación como lo cambió, él dice que más allá del gran delito que se combate de formas más sofisticadas, muy buena parte del delito, e incluso la actividad de los que son soldados de ese gran delito, se combate con la saturación en la calle. Porque no es lo mismo hacer un arrebato en pleno 18 y Río Negro a las 2 de la tarde porque no hay ningún policía en la vuelta, a que haya policías en la vuelta. Y ahí empezamos a decir que nada es blanco o negro, todos son cosas. Pero yo no me opongo a que eso se haga. Digo que si no se hace lo otro. Está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Las políticas en el Uruguay se pasó de 39.6% de pobreza medida por los mecanismos iguales para todo
a 8.9. Así que la pobreza bajó radicalmente del gobierno Colorado al del Frente Amplio. La pobreza monetaria. Claro. ¿Qué es lo que quedó? Quedó Y aún un eso es relativo. núcleo mucho más aislado, mucho más pequeño, que no es de 2-3% de la población, donde vivir del delito es su forma de vivir. ¿Ah? Y ese es el núcleo duro de lo que hoy es el delito en el Uruguay. Comprobado y comprobado. No es lo que pasa es mucho más grande. No es más grande. La base, el que delinque materialmente puede ser que sí, yo te digo pero hay que toda una cultura que abarca mucha más gente. El problema es que ese núcleo Las estadísticas, es expansivo. Esteban, ¿dónde están? A ver, ese núcleo es expansivo. Y efectivamente tiene tendencia a crecer, porque le ofrece una oportunidad a gente que la pierde en el sistema formal y civilizado. Ahora, el tema es que no es un problema de plazo solamente, es un problema de que hay que actuar en todos los frentes. Hay que actuar en todos los frentes. Y lo que la Llera dice en realidad, en el planteo, si uno lo lee varias veces y le saca las partes más picantes, solo la policía no podemos. Solo la policía no podemos. Pero no es la primera vez que eso se dice no es en la el primera Ministerio vez. del Interior. Se lo he dicho varias veces. Yo lo he dicho pero también. sí denle más facultades a la ¿qué policía pasa? y más armas que va a mejorar. Yo si tuviera que... Para mí la principal crítica a Bonomi es que se transformó en el ministro de Policía. Y el ministro del Interior no es el ministro de Policía, ni tiene que serlo. Es el ministro a cargo de la seguridad del Estado que debe coordinar las políticas de diferentes organismos para la seguridad del Estado con apoyo. Eso implica también otra cosa importante. Hay que mejorar los policías en el Uruguay, vos los ves actuar y tienen una mano atrás de la espalda. ¿Por qué? Porque la ley de procedimiento policial es extraordinariamente limitativa y con pocas garantías. Porque, si vos le pegás... Yo conozco policías que estuvieron presos 3 años porque en un tiroteo le pegaron un tiro a un tipo. Exactamente. ¿Ah? Entonces, vos decís, con toda esta ola de crímenes, contame cuántos delincuentes murieron en manos de la policía en los últimos 2 años. No murieron. Entonces, no estamos en la situación de Guatemala, de Venezuela y de Honduras. Digo Venezuela porque Venezuela es peor que Guatemala y Honduras. ¿Por qué? Porque ahí sabés la cantidad de muertos que hay por cuestiones de parte policial. Entonces, no se resuelve el problema de esa manera, pero también no me hagas que haya 30.000 agentes que son funcionarios públicos. Quiero decir solo una cosa que es, acá hay un problema que hay un discurso que está metido en algunos organismos, el MIDES es paradigmático, el discurso que ha respaldado el cambio del Código de Proceso Penal, que es la idea de que esto se traduce en que hay que dar plata para que la pobreza, y eso reduce la delincuencia. Ese discurso es absolutamente falso. Ese discurso es el discurso que termina reprochándole a la gente por tener miedo. Dice, no, porque ese es el discurso del miedo. Lo que ha dicho Paternain o Casagrande refleja eso. Esa postura ha sido nefasta y va a ser más nefasta porque termina generando una reacción opuesta. Es decir, cuando tú se te cae el tema abajo y sos incapaz de darte cuenta que las políticas sociales están equivocadas y que el sistema policial no está funcionando y seguir diciendo que la culpa es de los que se quejan porque tienen miedo, bueno, eso termina en reacciones fascistas. Pero eso, ¿sabes qué es? Es revisión ideológica mal parida. Lo último con Hernán. Estoy de acuerdo, pero está causando un daño tremendo. Nosotros, los comunistas, pensábamos que a los delincuentes los íbamos a tratar como contrarrevolucionarios. Y ahora hemos pasado a tratarlos como víctimas sociales. No hay caso, Hernán. No, estás bravo. No te dejan. Y no, los no comunistas que miramos las estadísticas, vemos que el promedio, Uruguay ha venido acercándose cada vez más, por ejemplo, en homicidios por habitante al promedio mundial. Estamos bastante mejor y hoy estamos casi igual que en el promedio del mundo. Y una cosa más sobre lo de la Llera. A mí hay una cosa que me resulta muy chocante, que es la resignación a que vamos en un camino hacia Guatemala y El Salvador, y bueno, él describe la realidad de que vamos para ahí. Yo creo que no nos podemos resignar a que ese sea el camino del Uruguay. Y si las actuales autoridades ven que vamos para ahí, es necesario cambiarlas. No nos podemos resignar. Se nos fue el tiempo, se fue.